Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 20. Damos gracias a Elohim, hermano, porque por medio de su Hijo, Él hace cosas grandes que a veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos, pero Él permite que podamos obtener el conocimiento de todas las cosas. Revisando mis correos, hoy revisando mis correos, desde el mes de febrero, porque no encontré el mes de enero, desde el mes de febrero YouTube me está enviando el resultado mensual de este canal, el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril. Y realmente, hermano, aunque no lo puedo mostrar, trataré de publicarlo en la página Testigo de la Vida y veré cómo puedo a través de la comunidad poderlo publicar. Realmente quedé impresionado por la cantidad de visualizaciones totales, es decir, personas que entran al canal y ven, como decir, el capítulo completo. No son visualizaciones parciales, sino totales. Y por supuesto, la cantidad de vistas, de horas, la cantidad de horas, de minutos, de visibilidad que ha tenido el canal. Realmente le doy gracias a Elohim por cada persona, en primer lugar de Cuba, de México, de Estados Unidos. Creo que también hay alcance en la India. Por cada persona, hermano, que entra. Realmente no somos un canal que promocionamos. No instamos a nadie ni a dar like ni a suscribirse en el canal. Que esto no es un canal promocional. Pero agradecemos a Elohim porque es el resultado de la obra del Espíritu, no solo en mi vida, sino en la vida de cada uno de los que se acercan. Más que mi resultado, es el resultado de todos aquellos que de algún modo interactúan con este canal. De verdad, que la gracia, la paz del Elohim eterno, como él dijo, la primera frase que dijo Elohim en la creación, que sea la luz, y es la luz. Cada acto de redención, cada acercamiento de un hombre al Hijo de Elohim, de una persona al Hijo de Elohim, reconociéndolo como el Mesías, como el Salvador del mundo, reconociéndolo como la palabra, como el Logos que se hizo hombre, pues es la luz verdadera la que se está manifestando, es la luz verdadera que está obrando, es la luz
que está resplandeciendo en una vida, y verdaderamente, hermano, creemos que el Evangelio es verdad, que la palabra hablada por el Mesías, que es la palabra de Elohim, es verdad. Debo decir que cada palabra que habló el Mesías realmente es redención, es salvación, es amor, pero también es justicia de Elohim y es juicio de Elohim. Es redención para los que creen, para los que la reciben. Es justicia para aquellos que esperan en la palabra de Elohim, la justicia de Elohim, pero también es juicio para aquellos que la rechazan, porque como está dicho, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida, sino que la ira de Elohim está sobre esa persona. Es nuestro deseo y es nuestra petición de que realmente, hermano, todos podamos creer para, creyendo, tener vida en su nombre. Seguimos en el capítulo 4 del Evangelio Eterno. Realmente, como todos los capítulos, es un capítulo realmente con ciertas profundidades, hermano. Y vamos a leer aquí, empezando desde el principio. O a partir del 4, del versículo 4, capítulo 4 del Evangelio Eterno. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jehoshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jehoshua le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jehoshua y le dijo: si conocieras el don de Elohim, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Vamos a dejarlo hasta ahí. En los estudios que he visto acerca de este capítulo y de estos hechos ocurridos en la ciudad de Sicar, que es el nombre que aparece aquí, una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Es importante notar de que el Mesías dice que le era necesario pasar por este lugar. Esa palabra de que le era necesario pasar por la ciudad de Sicar realmente nos llamó la atención, o nos llama la atención realmente, porque es algo importante cuando se dice que le era necesario pasar por esta ciudad. La primera información que voy a dar es que
la ciudad de Sicar es la antigua Siquén, y que Siquén, esta ciudad, toma el nombre de Siquén por el hijo de Amor, recordando la historia de esta ciudad. Vamos a hacer alguna trayectoria acerca de esto. En el capítulo 12, luego de que Elohim le dice a Abraham: vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a lo que te bendiga, a quien te bendiga, y a quien te maldiga, maldeciré. A través de ti serán benditas todas las familias del suelo. Abraham se fue como el Eterno le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que había acumulado, y al alma que hicieron en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán, y llegaron a tierra de Canaán. Abraham atravesó aquella tierra hasta el asentamiento de Sehen, Siquén, hasta la encina de Moré. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Quiere decir que la primera escalada que hizo Abraham, cuando por mandato de Elohim le dice: vete para ti de tu tierra, no es como se traduce generalmente, que dicen sal de tu tierra y de tu parentela. Realmente le está diciendo: vete para ti de tu tierra y de la casa de tu padre. No voy a entrar en el detalle de esta traducción, vete para ti, y que hoy traduce en la Biblia, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero realmente esto trae una profundidad, y es a la relación interna, a la comunión interna que tenemos con Elohim, a que verdaderamente el reino está en nosotros, a que el Espíritu está en nosotros y con nosotros, porque más que el interés de Abraham, como decir, no era salir de la tierra, de su casa y de su parentela, sino de conocer verdaderamente al Creador, a aquel que le estaba hablando a su espíritu. Así que Abraham estaba siguiendo esa voz interna que quizás en un momento él pensó que era él, pero realmente era la voz del Espíritu de Elohim que le estaba hablando, era la voz del Mesías, porque todo lo que Elohim hace, lo hace por medio de su Hijo, por medio del Logos, por medio de la palabra. Así que, hermano, el primer, como decir, la primera escala que hace Abraham es en esta ciudad cananea de Siquén, y hasta la encina de Moré. Dice: se manifestó el Eterno a Abraham y le dijo, ahí en Siquén, en la encina de Moré: a tu simiente daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Eterno, que se le había manifestado. Así que allí en esa ciudad
donde Elohim se le aparece y le da la promesa de que esa tierra se la iba a entregar a su simiente. Daré esta tierra, y él edificó allí un altar al Eterno, es decir, a Adonai, a Elohim. Este es la primera vez que en el contexto, a pesar de que habitaba el cananeo, pues Siquén, como decir, viene a la luz. ¿Por qué? Porque ya no es la tierra del cananeo, del amorreo, sino que es una tierra en la cual Elohim tiene su voluntad, en la cual Elohim tiene sus ojos y en la cual tiene propósito. Por eso decía que cada acto de Elohim en un pueblo, en la vida de un hombre, se cumple la palabra, sea la luz, y es la luz. Porque la tierra estaba desordenada, vacía. Esta tierra estaba desordenada y vacía, es decir, sin propósito, sin los hijos de Elohim pisando esa tierra. Y Abraham, pues, es el primero que pisa la tierra con propósito de Elohim, con la luz de Elohim, y es donde esta ciudad de Siquén empieza a tener propósito de Elohim. En otro orden, pues debemos decir que Jacob también en su andanza, luego de que él partiera con todo lo que Elohim le había dado en la, decir, en la tierra de su parentela, donde vivía la parentela de su madre, en la casa de Labán, pues llegó el momento en que Jacob tuvo que partir de allí, de esta parentela, y emprender su propio camino hacia la tierra de Canaán, es decir, hacia la tierra que Elohim le había prometido a su, en este caso, a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Y que Jacob, pues, luego que se despide de Labán y en su andancia hacia la tierra, pues llega a este lugar. Dice: al volver de Padarán, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquén, en la tierra de Canaán. Esto está en el capítulo 33 de Génesis. Es decir, que aquí Siquén vuelve otra vez a ocupar un lugar en los propósitos de Elohim. Jacob llega a este lugar y dice que acampó frente a la ciudad, y la parte del campo donde instaló su tienda compró de manos de los hijos de Amor, el padre de Siquén, por la suma de 100 piezas de dinero. Allí levantó un altar y llamó su nombre el Elohei Israel. Es decir, que Jacob, siguiendo los pasos de Abraham, de su abuelo en este caso, pues llega a la ciudad de Siquén. Esto fue después del encuentro de Jacob con su hermano Esaú, y que por supuesto todos conocemos toda aquella, como decir, todos aquellos grupos que preparó Jacob en víspera del encuentro con su hermano Esaú, tratando por supuesto de ganar su favor, de ganar su gracia, y que su hermano, por causa de la venganza, no le hiciera daño a él y a su familia. Pero una vez que ya él se encuentra con su hermano, pues
la primera escalada que hace es precisamente en Siquén, y allí adquiere un campo de manos del Hamor, el padre de Siquén. Es decir, eran los principales de esta ciudad, Hamor y su hijo. Siquén parece que eran los hombres prominentes, los líderes de esta ciudad. Y allí también Jacob levantó un altar que llamó su nombre el Elohei Israel, por cuanto le había permitido llegar en paz a la tierra de Canaán y por lo menos tener paz con su hermano. He aquí, hermano, que en esta ciudad dice en el capítulo 34, entonces Dina, la hija de Lea, que Lea había dado a luz a Jacob, salió para ver a las jóvenes del lugar, y la vio Siquén, el hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó. Pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquén habló con Hamor su padre diciendo, tómame a esta joven por mujer. Cuando Jacob oyó que Siquén había mancillado a Dina su hija, sus hijos estaban en el campo con su ganado, por ello Jacob cayó hasta que regresaran. Entonces Hamor, padre de Siquén, fue a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, recuerden que estoy leyendo capítulo 34 de Génesis. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, regresaron del campo. Los hombres se indignaron y se enfurecieron mucho porque él había cometido una vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo, mi hijo Siquén se siente atraído por vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Por favor, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros. La tierra está delante de vosotros y habitad en ella, negociad y estableceos en ella. También Siquén dijo al padre y a los hermanos de ella, halle yo gracia ante vuestros ojos, y os daré lo que me pidan. Aumentad a mi cuenta, a cuenta mía, el precio matrimonial y muchos regalos. Yo os daré cuanto me pidan, pero dadme la joven por mujer. Es decir, esto fue lo que dijo Siquén. Los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Hamor, hablando con engaño, porque Siquén había violado a Dina, la hermana de ellos. Le dijeron, no podemos hacer esto, eso de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es una abominación. Solo con esta condición accederemos, que seáis como nosotros al circuncidarse todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros la vuestra. Habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no hacéis caso en circuncidaros, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquén. No tardó el joven en hacerlo, porque la hija de Jacob le había gustado. Además, él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor
y su hijo Siquén fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten ellos en la tierra y que negocien en ella, pues aquí está la tierra y es amplia para ellos también. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas, pero con esta condición accederán estos hombres para habitar con nosotros, de modo que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón de entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus rebaños, sus posesiones y todo su ganado no serán así nuestros, solo accedamos a su condición y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por las puertas de la ciudad hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquén, circuncidaron a todo varón a cuantos salían por las puertas de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos aún sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y tomando a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Llevaron cautivo a todos los niños y a sus mujeres, y saquearon sus bienes y todo lo que había en casa. Entonces Jacob dijo a Simón y a Leví: me habéis arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me herirán y me destruirán a mí y a mi casa. Y ellos respondieron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una prostituta? Esta es la respuesta que le dan Simeón y Leví a Jacob cuando él un poco le increpa por esta acción que ellos hicieron, y le dicen: había de tratar él a nuestra hermana como una prostituta, es decir, que no debió haberla primeramente violado, sino haberla pedido en casamiento y posteriormente haberse unido en matrimonio con ella. Por supuesto que esto es un antecedente violento, sangriento, y que por supuesto en la vida todo tiene consecuencia. No quisiera entrar en el detalle de estos acontecimientos, y muchas personas se preguntarán si realmente esa fue la voluntad de Elohim. Realmente, hermano, la voluntad de Elohim era que esta tierra él la iba a entregar a Abraham y a su descendencia. Realmente esta tierra estaba habitada por los cananeos, por el amorreo, por los fereceos, etc. Y realmente Elohim prometió pues entregar esta tierra en propiedad a toda la descendencia de Abraham. Eso es
realmente lo que puedo decir. Creo que Elohim pudiera tener métodos para conquistar la tierra de alguna manera, pero también, como digo, la palabra de Elohim es luz para aquellos que la reciben. La palabra de Elohim es amor, es redención para aquellos que lo reciben y actúan creyendo en consecuencia con la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es justicia para aquellos que esperan justicia. Y la palabra de Elohim es juicio. Así que, hermano, de alguna manera, pues aquí hubo un juicio de Elohim, aunque el hombre, por supuesto, cada cual responde por sus acciones y por sus actos, porque para eso tenemos libre albedrío. Es decir, que Simeón y Leví cometieron un hecho violento un poco engañoso y que por supuesto ellos debieron dar cuenta por este hecho. Pero lo importante es que estos fueron los acontecimientos y que la palabra de ellos había de tratar a nuestra hermana como a una prostituta. Esta es la respuesta que ellos dan en defensa de su acción y en defensa de su hermana. Así que, hermano, con estos antecedentes, el Mesías dice que le era necesario pasar por esta ciudad. Por supuesto, aquí estamos mirando desde otra perspectiva también más amplia, y es que estos territorios fueron en diversos momentos fueron totalmente destruidos, es decir, la parte norte de Israel. Recordemos que luego de la muerte de Salomón, el reino que había estado unido durante el reinado de David, las 12 tribus servían a David en unidad. Pero luego de la muerte de Salomón vino la división entre las tribus del norte y las tribus del sur, de manera que Judá y Benjamín, que estaban al sur, se mantuvieron unidos, pero el resto de las 10 tribus que estaban en el norte y que tenían como cabeza a Efraín, y por supuesto Efraín habitaba en los territorios de Samaria, se levantaron en un momento. Ellos tenían allí reyes que lo reinaban sobre ellos. En este caso, Elohim permitió que tuvieran reyes en la parte norte, y en Jericín también se levantó un templo paralelo al templo de Jerusalén. Por eso es que la samaritana dice que los judíos decían que era en Jerusalén y los samaritanos decían que era en este monte donde debían adorar a Elohim. Es decir, que Elohim le permitió de alguna manera hacerle algunas concesiones a las tribus del norte para que se mantuvieran en la fe en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en un momento ellos se levantaron contra Judá para también tener el sacerdocio, y fue cuando fueron destruidos, por cuanto había una profecía de que el cetro se le iba a mantener a Judá, es decir, el reino y el sacerdocio,
hasta que llegara el Mesías, hasta que llegara verdaderamente el dueño del cetro y el que es nuestro gran sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, es decir, el sacerdocio eterno. Así que, hermano, no solamente hay una historia humana de trágica, de muerte, de enemistades, de contiendas, y que por supuesto Jacob desde el vientre de la madre venía contendiendo con su hermano por tratar de salir primero que el hermano del vientre de su madre, porque era un hijo, es decir, había jimagua o mellizo, no sé cómo decirlo, pero habían dos criaturas en el vientre de su madre, y que desde el vientre de su madre había contienda entre ellos. Ella decía que sentía que había contienda dentro de su vientre, y se le profetizó que dos naciones habían en su vientre y que desde el principio iban a estar en contienda, pero que Elohim había escogido a Jacob, aunque Esaú iba a ser también un hombre, como decir, de relevancia. Así que, hermano, cuando él le dice, dame de beber, ella, por supuesto, le dice, la mujer samaritana dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hay dos cosas. Número uno, por estas palabras, parece que desde la perspectiva judía habían dos cosas en la mentalidad judía. Número uno, el ser samaritano solamente ya era, como decir, eran despreciados, eran humillados por ser samaritano, lo consideraban enemigos por toda la historia, por supuesto, ambos, porque los judíos provienen de Judá, pero Jacob tuvo 12 hijos, así que todos como tal eran hermanos, eran hermanos de padre, es decir, aunque con diferentes madres, eran todos hijos de Jacob. Sin embargo, como hubo discrepancia y enemistad entre Jacob y Esaú desde el vientre de la madre, toda esa enemistad pues fue creciendo, se fue multiplicando, fue profundizándose las heridas, los odios se fueron profundizando, de manera, hermano, que el Mesías venía a la tierra, número uno, a deshacer las obras del diablo. Número dos, a que la luz verdadera resplandeciera a cada hombre. Es decir, que cuando él llega a Samaria, estaba llegando la luz, la verdadera luz, la luz verdadera que trae vida, que trae redención, que trae salvación, estaba llegando a Samaria. Pero también él estaba ofreciendo la sangre de la redención, de la reconciliación entre toda la enemistad
que había entre judío y samaritano. Pero hay una palabra que esta mujer dice, y es, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, fíjense que hay una coma, cómo tú, coma, siendo judío, coma, me pides a mí de beber, coma, que soy mujer samaritana? Es decir, mujer, pero ella pone primeramente porque ella podía haber dicho, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy una samaritana? Pero ella dice mujer samaritana. Mujer samaritana. Que ella pone la palabra mujer. Es decir, que los judíos también tenían, no solo por el hecho de ser samaritanos, sino que en el caso de las mujeres, pues parece que de algún modo, las consideraban mujeres prostitutas, es decir, de una condición, como decir, de rameras, de prostitutas, de mujeres livianas. Quiero leer aquí está. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Aquí la palabra mujer en el Strong, guné, mujer, mujer casada, mujer, específicamente esposa, sustantivo femenino, es decir, una mujer casada. Era una, en este caso, en el griego guné, se refiere a una mujer casada. Es decir, que era una mujer casada. El Señor trata con ella, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer y le dijo, no tengo marido. Por supuesto, no estoy leyendo la continuidad de los versículos donde él le ofrece, le dice que cualquiera que tomare de esa agua, del agua de ese pozo, volverá a tener sed. He pasado por alto esto momentáneamente, pero él le dice, bien has dicho, no tengo marido. Sin embargo, ella misma, cuando habla de ella, le está diciendo que ella es una mujer casada, pero es samaritana. Es decir, usa una palabra mujer que significa mujer casada. Esa es la palabra que ella usa para referirse, que soy mujer samaritana. Y él le dice, bueno, ve y busca a tu marido. Él le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que, hermano, vamos a decir, la palabra es luz. La palabra trae, como decir, convencimiento de pecado, porque el Espíritu dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que ella, aunque no responde totalmente a las palabras del Mesías, ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, que desde un punto de vista, ella obvia la palabra que él le está diciendo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. A lo que quiero llegar, hermano, es que realmente
el Mesías estaba sacando a la luz de que, en primer lugar, esta mujer, este pueblo de Samaria, estaba siendo tratada como una mujer prostituta. Es decir, este pueblo era como una mujer casada, pero prostituta. ¿Por qué casada? Porque realmente Samaria formaba parte de las 12 tribus de Israel. Es decir, los samaritanos formaban parte de las 12 tribus de Israel. Eran hijos de Jacob, pero se habían prostituido. Realmente se habían prostituido. Y los judíos, pues, no solamente a los samaritanos, sino que entendían, como decir, a veces hay zonas o lugares de un pueblo donde hay cierta mala fama acerca de determinado lugar en relación con las mujeres. No voy a mencionar ninguno, ni voy a decir de qué país ni de qué pueblo, pero realmente a veces hay lugares donde hay esta mala fama, donde hay prostitución, digamos así. Pues parece que en la mentalidad judía, no solamente las mujeres, sino que este pueblo era considerado prostituta. Fíjense que Leví y Simeón dice, ¿acaso, como dice aquí, al final del capítulo 34, había de tratar él a nuestra hermana como una prostituta? He aquí, hermano, de que el Mesías está usando esto ¿para qué? Para restaurar, para realmente levantar la moral de esta mujer, para realmente sacarla de ese, como decir, de esa mala fama generacional que había venido sobre el pueblo de Samaria, sobre las mujeres de Samaria. Y aunque él le está hablando como le habló Siquén, en este caso a Dina, pues él le está hablando al corazón de esta mujer. Realmente la está convenciendo en su corazón, porque fíjense que luego ella dice que me ha dicho todo acerca de mí, acerca de lo que yo he hecho. Eso dice ella. Así que ella sabía bien que las palabras del Mesías estaban tocando hondo en el corazón de esta mujer. Por supuesto que aquí cabe ahora de que lo que él le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No era la primera vez que ella iba a este pozo. Ella buscaba resolver este dilema, salir de esta, como decir, humillación generacional que venía sufriendo no solamente ella, sino también su pueblo. Por supuesto que a veces los pueblos somos marginados, los pueblos somos tratados, como decir, por ejemplo, de Guantánamo un día se dijo de que era el tercer mundo del tercer mundo, y Guantánamo es la provincia más subdesarrollada y atrasada que hay en Cuba. Y fue que alguien dijo que Guantánamo era el tercer mundo dentro del tercer mundo. Es decir, que después de pertenecer al tercer mundo, éramos el tercer mundo de ese tercer mundo. Así que, hermano, gracias a Elohim por esta palabra, porque también Siquén, Samaria, Siquén en este caso, era un pueblo en oscuridad, con mala fama, era un pueblo de rencilla, de contienda, pero también era un pueblo profético.
Era un pueblo donde se había levantado, Abraham había levantado un altar a Elohim y Jacob también había levantado un altar al Elohim verdadero. De manera que en Guantánamo también se están levantando un altar al Elohim verdadero, al Creador, al Padre de nuestro Mesías, la palabra de Elohim que se hizo hombre, al Espíritu de la verdad que se está revelando en este pueblo. Han habido muchas profecías realmente en relación con Guantánamo. He estado reunido con diferentes ministerios cristianos y por supuesto se dan muchas profecías. Pero hermano, no estamos en tiempo de profecía, sino en tiempo, es el tiempo de la paciencia del Cordero. Es el tiempo de, como decir, creer en el Evangelio. Es el tiempo de creer. La profecía está revelada en el mismo Evangelio, porque el testimonio del Espíritu, el testimonio del Mesías, es el espíritu de la profecía. Es donde se están cumpliendo y es la palabra profética para cumplirse. Así que hermano, lo que estamos diciendo que verdaderamente ahora es cuando estamos levantando un altar al Elohim creador, a la palabra de Elohim que se hizo hombre, porque le estamos dando la preeminencia, le estamos dando el lugar al evangelio eterno, a la palabra de Elohim, aquí en Guantánamo. Así que Siquén era, y esto que estoy diciendo no lo digo en profecía, lo digo por los resultados que estoy mirando y que vamos a publicar, por supuesto, los resultados en este canal, que por supuesto es un canal que conforma la comunidad de testigos de la vida, porque todo testigo de la vida es aquel que tuvo un encuentro con aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese es un testigo de la vida. Aquel que sana nuestras enfermedades, aquel que me libró de mi enfermedad, que me sanó completamente. No tuve que pasarme la vida ni gastando mi dinero la vida entera comprando medicamentos, sino que en un día, hermano, en una noche, fui sanado. Este es el testimonio de un testigo de la vida, de aquel que se encuentra con aquel que es la vida, como se encontró Abraham, como se encontró Jacob, como ahora se está encontrando esta mujer que viene con sufrimientos, siendo de la descendencia de Jacob, viene con un sufrimiento generacional de humillación, de trato, como decir, como una prostituta, y que por supuesto el Mesías le dice a ella: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. ¿Por qué? Porque el 7º marido era el Mesías y era el que se estaba encontrando con ella en esa heredad que Jacob le había comprado a Siquén y a Amor, en este caso a los amorreos, y que por supuesto luego los hijos pues conquistaron este lugar con la espada, pero ya Jacob había adquirido este lugar y que se lo dejó en herencia a José, siendo José una rama fructífera. Y aquí se ve el cumplimiento de la profecía, como los samaritanos cuando tienen este encuentro, por supuesto la restauración de esta mujer, ¿a dónde está? En que ella es la que sale, una mujer humillada, una mujer realmente en tinieblas, no era visible para nadie, ni para sus propios conciudadanos, pues esta mujer es la que sale, deja su cántaro y sale a anunciar a los hombres
Por supuesto, me imagino que fue a la puerta de la ciudad donde se reunían por costumbre los hombres, la mayoría de los hombres, pues fue allí a decirle, he visto, dice, venid. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que realmente esta mujer reconoció que el Mesías la palabra del Mesías había calado profundo, había removido algo oculto en ella, no solamente en lo personal, sino también en lo que tenía que ver con todas las personas de aquel pueblo. Me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron los hombres de la ciudad y vinieron a él. Así que, hermano, aquí se pone de manifiesto que el Mesías le dice, todo el que tome de este pozo volverá a tener sed, porque eso era un pozo de rencilla, era un pozo de enemistad, era un pozo que Satanás había usado para traer el menosprecio, la humillación, la degradación humana, no solo de personas, sino de una ciudad entera, de una comunidad entera, y que esta ciudad estaba bebiendo de este pozo, y el Mesías le está diciendo, todo el que beba de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba, dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré es el agua del Mesías, de su costado traspasado, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, hermano, la palabra de aquella mujer quedaron deshechas cuando ella le dice, el pozo es profundo y no tienes con qué sacar agua. Realmente el agua que estaba ofreciendo el Mesías no era de aquel pozo, sino de las aguas de arriba, de las aguas cristalinas que salen del mismo trono de Elohim. Esas aguas que fluyen para la sanidad de las naciones y que ya había comenzado a fluir a raíz de que el Mesías fue traspasado. De manera, hermano, que esa agua que sale del trono de Elohim, que sale de la presencia de Elohim, está fluyendo también ahora a cada una de las naciones donde el Mesías es recibido. Esa agua es el agua primigenia que dio lugar a la creación, que salió del costado del espíritu mismo de Elohim. Por eso Él es el creador, porque de agua que procede de sí mismo, de Él mismo, dio lugar a la creación. Por eso es el creador. Y que esta agua es la que está ofreciendo y es la que salió del costado traspasado del Mesías. Por eso se tiene que cumplir y mirarán al que traspasaron. Así que, hermano, toda esta comunidad que ya dejó de ser de los samaritanos y ahora son testigos de la vida, porque tuvieron un encuentro con aquel que es el camino y la verdad y la vida. Todo eso, él tuvo 2 días. 2 días estuvo en este pueblo. Se quedó porque ellos le pidieron. Dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a la ciudad de Galilea.
significa que todos estos samaritanos fueron restaurados. Bebieron del agua de vida del Mesías. Salieron a la luz de tal manera que hoy, en el 2026, nosotros estamos leyendo este pasaje. Lo estamos leyendo no solamente como historia, sino como profecía para nosotros hoy, que de la misma manera que el Mesías que llegó al pueblo de Siquén, que después se le dice Sicar, este pueblo de Samaria, hundido en el pozo de Jacob, en un pozo de enemistad y de contienda entre dos naciones, porque se dividieron, el pueblo de Israel se dividió en dos naciones, el norte y el sur, el reino del norte y el reino del sur. Ahora, por medio del Mesías, todo eso se estaba reconciliando, pero también es profecía y es cumplimiento para nosotros, que todo aquel que bebe de esta agua, hermano, este es el agua que lo vamos a leer posteriormente para no hacer tan largo este capítulo, pues es el agua que sale de la misma presencia de Elohim para la sanidad de las naciones, no solo para sanar las aguas, sino también para sanar el espíritu. El cuerpo humano está dicho que contiene el 75% de agua. Significa que si estas aguas, si ese volumen de agua está contaminado por, como decir, como se contaminan los ríos, que están contaminados con diversas contaminaciones, así también nosotros, el agua que está en nuestro ser, donde se mueve el espíritu, pues también está contaminada, pero ahora, por medio del Mesías, recibimos el agua de vida. Recibimos, como decir, saciamos nuestra sed generacional separado de Elohim. Y por medio de la palabra y de la sangre del Mesías, somos limpios del pecado y somos reconciliados con nuestro Padre. Somos reconciliados con Elohim, con nuestro Creador, a un amor de Padre e Hijo. De manera, hermano, que aquello dote que quería ofrecer Siquén para obtener a Dina, pues el verdadero dote lo está pagando Elohim y el Hijo de Elohim para adquirirnos como hijos, como la esposa de el Mesías, y que estamos siendo revestidos, estamos siendo, como decir, nuestra desnudez se está cubriendo por aquellas vestiduras blancas y resplandecientes que nos permitirán un día participar en la boda del Cordero. He aquí la importancia, hermano, no solamente de este capítulo, sino del capítulo 8, donde aparece a los judíos acusando a una mujer que la cogieron en el mismo acto de adulterio. Pues, si quieren después lo leemos, pero los judíos le presentan a una mujer en el mismo acto de adulterio y él escribe en tierra y le dice que si alguno de ellos, pues del que no tuviese pecado, que levantase la mano y tirara la primera piedra, y que empezando por los más viejos empezaron a irse. Y cuando el Mesías levantó la cabeza, preguntó a la mujer: ¿y dónde están los que te condenaban? Pues le dijeron: Señor, no están, se fueron. Dice: pues yo tampoco te condeno. ¿A quién le dice esto? A los judíos que humillaban, a los judíos que, como decir, mantenían en humillación a los samaritanos, que lo tenían como un pueblo prostituido. Pues aquí el Mesías hace la total
restauración con este hecho de la mujer adúltera. Es decir, que lo que faltaba por decir aquí está en el capítulo número 8, en el encuentro del Mesías, es decir, en aquella mujer que le presentan al Mesías, diciendo que Moisés, en la ley de Moisés, Moisés había mandado apedrear a tales mujeres. Los judíos parece que no conocieron de este encuentro de él con la mujer samaritana. Es por ello, hermano, que al Mesías le era necesario pasar por Samaria, por esta ciudad llamada Siquén. Allí el Mesías levantó un altar al Padre, al Creador, al Eterno, al presentarles a este pueblo como hijos de Elohim, porque les recibieron, porque creyeron en Él y porque comenzaron a tener vida eterna, porque como dice que estas señales se han escrito para que creamos que este es el Mesías, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que, hermano, allí se levantó ya no un altar de piedra, sino un templo no hecho con mano de hombre, sino de seres vivientes, de nacidos de nuevo como hijos de Elohim, donde su nombre están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Porque este es el Evangelio del Cordero. Y cuando lo recibimos, pues sencillamente estamos siendo inscritos en el libro de la vida del Cordero, donde está la mujer adúltera, donde está la mujer samaritana, y donde no está usted si no cree en este Evangelio y si no cree en que la palabra de Elohim se hizo hombre. Que la gracia y la paz sea con todo, dándole gloria al Elohim eterno por cada uno, hermano, de los que visualizan este canal, de lo que la luz no es, hermano, como decir, ni siquiera intento gloriarme, me gozo, como dijo Juan, mi gozo está siendo cumplido, porque no es en vano nada de lo que hacemos, pero realmente lo que hacemos no lo hacemos nosotros, lo hace Elohim, lo hace el Espíritu, que es el que hace todas las cosas, porque nada podemos sin Él. Todo esto que le estoy dando, hermano, realmente mi capacidad no me da, lo digo así con honestidad y delante de Elohim, para poder traer tanta información y tantas cosas. Mi capacidad no lo da. No tengo el tiempo tampoco para poder dedicarme a estudiar. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades en mi hogar, en mi familia. Tengo responsabilidades. Y aunque siempre estoy en comunión con mi Padre, porque Él está en mí y yo estoy en Él. Así que, hermano, nada de eso, nada de mis ocupaciones y responsabilidades me quitan de mí, como decir, comunión con mi Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente mundialmente, sino también precisamente Cuba está viviendo tiempos difíciles de oscuridad, de apagones, de tensión, de como decir, rumores de guerra y demás. Pero en medio de todo esto tengo paz, tengo comunión con mi Padre, tengo el respaldo de Él, no tengo ansiedad. Me disculpan a veces en los momentos que tenemos de alumbrones, a veces me siento y creo que voy a publicar, pero realmente Elohim tiene su tiempo para todo, hermano, porque no debemos estar afanados por nada, sino que Él es el que hace la obra, y precisamente
la obra de Elohim es en paz. La semilla de redención se siembra en paz. El Mesías, aunque quiso sembrarla en paz, tenía una ayuda antagónica, que eran los propios judíos, que cuando se levantaban a contradecirle, pues sencillamente de ahí se conformó el evangelio, de esa contradicción en la cual los judíos contendían, pues se conformó el evangelio. Así que la ayuda antagónica es la que forma la obra de Elohim, es la que le da corazón y vida a la obra de Elohim, porque es la obra de Dios entre los hombres. Es como decir lo que dice, y habitó entre nosotros y puso su tabernáculo entre nosotros, porque es la obra de él entre los hombres, entre los humanos. Así que, hermano, gracia y paz sean del trono del que está sentado en el trono del Cordero y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén.